Aquí tenemos a Walter. Primero en el chat, si nos pueden decir si se escucha bien y está todo correcto. Fantástico. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo te va? Muy bien, perfecto. Muy agradecido por darme este espacio y bueno, la oportunidad de poder compartir con tu audiencia de mi experiencia y bueno, lo que pude aprender de todos los resultados extraordinarios que he tenido. Gracias. Bueno, no, gracias por aceptar la invitación. Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Se Ujú. necesita mucho dinero para iniciar un negocio de coaching? ¿Se necesita mucho dinero para ser coach? Mi respuesta contundente es no. Lo que se necesita mucho es tener tiempo y resultados. Cuando uno sufre lo suficiente o se entrena lo suficiente, ahí uno puede tener resultados extraordinarios y lo voy a explicar por qué. Ok. Ahora, ¿por qué decidiste ser coach? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Sí, para bueno, quien la audiencia que no me conoce, yo soy Walter Joaquín Hurtado, creador y fundador de Universe Lashmai, ¿sí? Una plataforma maravillosa en donde se trata todo sobre el desarrollo del ser, el desarrollo personal y también de las ventas. Hoy actualmente me dedico a ser entrenador de ventas y he pasado por baches muy difíciles y duros en mi vida, por lo cual he roto ese patrón, he roto ese tipo de estilo de vida mediocre que tenías antes y ahí puedes saltar al siguiente nivel, ¿no es cierto? He pasado por depresión, he pasado también por pérdida de trabajo, he tocado fondo, he fracasado un montón de veces. Bueno, cuando uno toca a fondo, uno realmente le duele la situación en la que uno se encuentra, uno ya lo único que tiene que hacer, uno es subir para arriba y tratar de triunfar como sea, ¿no es cierto? Y bueno, desde esa situación complicada en mi vida, empecé a revolucionar en todas mis etapas, tanto financiero, espiritual, económico y de salud, y bueno, hoy día estoy disfrutando de todo este proceso, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, una historia muy interesante, de verdad, de superación. Y de eso vamos a hablar también un poquito hoy. Entonces, bueno, para Ujú. que sepan las personas que nos están viendo, en la tarjeta y en la descripción dejé el canal de Walter y también su página web para que Ujú. la revisen. Entonces, vamos a iniciar con una primera pregunta. ¿Por qué Sí. ser coach y no consultor? ¿Qué puede ser la diferencia entre una y otra? La diferencia es clara. Un consultor se dedica a un área específica, ¿sí? Mientras que en el coaching se refiere a un área mucho más integral. El coaching es una persona que te guía en un proceso, ¿sí? Que puede ser variable. ¿Qué quiere decir variable? Que te puede ayudar en ciertas áreas, tanto en la espiritual, tanto en áreas como de relación, en lo psicológico, en tu motivación, en hacer un plan y una visión de vida. En cambio, podemos decir que el consultor se dedica en un área específica a su profesión. Por ejemplo, como vos, hermano, que te dedicas a lo que es la economía, no podemos decir que un coach sea... Existen coaches financieros, por ejemplo. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque la profesión, el área de la finanza, la economía, se requiere ser consultor. Consultor es aquel que te permite, por decirlo así, es un profesional que te guía, te dice cuál es la forma de poder trabajar en ese tipo de áreas y poder tener resultados tanto a mediano, largo y corto plazo. Pero entonces, ¿cómo sería el papel de coach? Tú dices que no es posible que haya coaches financieros, porque hay muchas personas que se hacen llamar de esa forma. Incluso hasta yo mismo me coloqué eso en ciertos momentos para ciertas labores específicas. ¿Por qué o cuál sería la diferencia? O sea, ¿por qué no se podría hacer esa definición, ese concepto? Porque el coach abarca mucho más allá que la propia economía en sí. Detrás de la economía en realidad está la persona dentro del coach. Esa es la diferencia con el consultor. El consultor lo que busca es específicamente dentro de la profesión desarrollar y que tenga mejores resultados, ¿no es cierto? Con estrategias y metodología. Y el coach va más en el área de la persona, que quiere decir su mentalidad, y no tanto en la estrategia. Sí le brinda una estrategia al coach y lo que hace el coach también le brinda una visión, ¿sí? Más allá para que la persona tome la decisión acertada y que se pueda transformar en el camino, ¿no es cierto? Entonces el coach es mucho más abarcativo en temas, no es tan específico en áreas. Eso quiero recalcar, sí hay coach que se dedican en áreas de finanzas, de economía, pero no necesariamente son específicos en esas áreas, sino en el desarrollo de la mentalidad de la persona. Ah, entiendo, pero bien interesante esa aclaratoria, hay que tener eso bien claro, porque el coach Uh entonces va -huh. más profundo, va más allá,
de lo que Totalmente. normalmente no es solo una asesoría, una consulta, una, Claro. digamos, decirle algo a la persona, no, es transformar, va más allá, ¿no? Te, te digo con un ejemplo muy claro. Yo voy a un consultor financiero, yo le digo, Ujú. mira, mi hermano, quiero que me hagas un plan de negocios para poder prosperar en mi negocio, por ejemplo. Y bueno, esa persona se dedica exclusivamente a hacer ese trabajo, te arma un plan, ¿sí? Tal cual como uno le pide, se lo entrega en mano y listo. O sea, terminó ya el trabajo del consultor, ¿no? O por ejemplo, estableceme ciertas metas de acá a 2, 3, 4, 10 años para una empresa, una organización. Eso es lo que hace un consultor, ¿sí? Trabaja en esa área y una vez que se termina ese objetivo, ya podríamos dar como finalizado esa tarea del consultor. En cambio, el coach, uno cuando asiste al coach, se trata de trabajar las creencias, de trabajar en lo más profundo de eso, ¿no? De la trascendencia de la persona, de hacer un proceso mucho más largo y no algo corto, ¿no es cierto? Sino hacer algo a largo plazo, algo que lleve un cierto proceso dentro de la persona para después llevar a cabo la estrategia. El consultor es un experto en estrategia, el coach es un experto en las áreas emocionales y el desarrollo del ser. Muy interesante esa aclaratoria. Quisiera hacer un saludo aquí a Jesús Avilés desde Uh-huh, el estado Bolívar. Bueno, saludos amigos, ya en Venezuela. Bueno, vamos a uh-huh, seguir entonces con la siguiente pregunta. Sería, si eso es así, ¿verdad? Estamos hablando de que el coaching es algo bastante profundo. Entonces, ¿por qué tú crees que ajá. se ha popularizado tanto, digamos, ese negocio? Hay muchas personas que se hacen llamar coach, pero ¿por qué tú crees que eso se ha hecho tan popular? ¿Será que hay mucha demanda de ese tipo de cosas o a qué crees que se debe? Hay mucha demanda y también hay mucha oferta, porque las personas hoy día buscan un coach porque no saben qué hacer de su vida, ¿no es cierto? Y hay muchísimas personas, el 97% de las personas no saben qué hacer de su vida, no tienen un propósito, no tienen metas en la vida, no saben por qué les pasa las situaciones que están viviendo, tienen conflictos emocionales, conflictos entre ellos mismos, conflictos en las relaciones, tienen problemas de salud, quieren salir de eso, necesitan motivación, autodisciplina, un montón de cosas. Entonces, yo digo que hay mucha oferta desde hace muchos años. Lo que pasa es que a medida que fue avanzando, ¿sí? El mercado se empezó a crear muchos coach, ¿no es cierto?, de muchas áreas. Yo sugiero que los verdaderos coach son aquellos que pasaron por el proceso de inmersión, se llama. ¿Qué quiere decir? Que ya han pasado la situación o el problema que el cliente, ¿sí?, está padeciendo. Ejemplo, algo que digo con mi propia experiencia es que yo ayudo a muchísimas personas en el área de traumas, en el área de depresión, en el área emocional, porque yo me considero un experto con resultados en el área en ese tipo de áreas, ¿no? Yo he pasado por depresión, he pasado también por neurosis, por estados psíquicos muy mal, de mal estado, y he revolucionado y transformado a medida de mis resultados. Y yo creo que esa es la clave para elegir a la hora de elegir un buen coach, ¿no? Hay que saber con quién, con qué tipo de persona es la adecuada para permitirnos lograr los resultados y tener una mentalidad acorde a nuestros objetivos y metas y sueños también, ¿no? Bueno, ahora quiero que volvamos a ese punto un poquito más adelante, pero primero, Ajá, respecto al negocio como tal, ¿cómo tú consigues clientes del coach? Porque yo he leído un poco y he visto que hay, digamos, tres esquemas que yo he encontrado por ahí. Una es buscar activamente clientes, otra uh-huh, es atraer clientes, posicionándote como experto, y otra uh-huh, sería que ni siquiera es eso, sino conversando con la gente, crear los clientes y también obtenerlos por ajá. referencia. ¿Cómo tú obtienes tus clientes? ¿Cómo funciona ese negocio? Cuéntame. Es muy sencillo. Yo así con todos los tipos de negocios, de todo, desde el doctor hasta un médico, un verdulero, alguien que está, uno todo el tiempo se está vendiendo. Algo que yo he aprendido es que todo el tiempo la vida en sí es una negociación y una venta. Y muchas personas tienen conflictos. ¿Por qué? Porque piensan que solo tienen que vender de 9 a 8 de la noche. Y en realidad todo el tiempo tenemos que estar viendo la manera de buscar esas oportunidades y de suplir al cliente con los problemas. Una de las maneras que yo he tenido éxito
en lo personal, como coach y como una persona profesional, es que soy muy obsesionado en mi trabajo. O sea, si me contactan a mí a las 1 de la madrugada, estoy disponible, si puedo hacerlo, estoy disponible para la persona y estoy trabajando. Si me ven en la calle, me van a ver siempre vendiendo, porque, o sea, constantemente, por nuestro ejemplo, por nuestra aspiración, lo que decimos, cómo nos expresamos, qué resultados tenemos, cómo nos movemos, cómo inspiramos, cómo transformamos a otras personas, todo eso repercute a la hora del cliente vernos, oírnos, y hay muchas herramientas, ¿no es cierto? Si querés que toquemos más herramientas, más adelante te las comento, pero más allá, esa es la mentalidad adecuada, yo pienso, en cualquier área para hacer crecer el negocio al siguiente nivel, tener ese hambre, esas ganas de inspirar y tener un propósito detrás de ese negocio. Bueno, cuéntanos un poquito de esa herramienta, ya que mencionaste ese tema. Háblanos un poquito de eso. Ujú. Brutal es la herramienta de Facebook. Hoy día Facebook es una de las herramientas que más nos está permitiendo a nosotros, y no sé si está de acuerdo del otro lado de la audiencia, espero que sí, eh, porque yo mismo he estado aplicando estos últimos meses y es brutal la manera de tráfico que hay y cómo uno puede llegar a un montón de clientes, un montón de gente también e inspirarle por ese medio, ¿no es cierto? Yo creo que Facebook Live, hacer las transmisiones en vivo en Facebook es el mercado, lo último que estamos viendo en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, yo te he visto muy, muy activo en Facebook Live. Inclusive la entrevista que me hiciste a mí, me sorprende de verdad que tú haces hasta 3 entrevistas en un mismo día y así vas conociendo gente nueva. Y bueno, Ujú. haciendo toda una red y la gente te va conociendo y va, digamos, tú los vas inspirando y así te llegan Ujú. los clientes. Muy interesante cómo usas la herramienta. Y otra cosa que yo Gra- gra- noté fue que incluso siempre hasta en la madrugada tú estás activo, directo, trabajando todo el tiempo. ¿Cómo tú Mm. manejas tu tiempo, tu vida en general? Mira, hermano, algo que yo te digo es que mi vida es lo que me dedico. Yo no lo considero un trabajo lo que hago, ¿no es cierto? Como coach y como transformador de vidas y también como entrenador de ventas. Es un estilo de vida. Uno cuando ya tiene un estilo de vida acorde a su propósito, entonces es mucho más fácil poder crear abundancia y poder crear buenos clientes a largo plazo. He estudiado muchísimo marketing personal, personal branding, que es a la hora de venderse. Todo influye, la ropa, nuestra forma, nuestros estados anímicos y cómo yo me manejo el tiempo. Es una pregunta muy interesante. Me organizo prácticamente, no tengo horarios fijos a la hora de dormir. Si tengo que quedarme horas extras, pago ese plus extra, ¿no es cierto? Para cerrar venta o para estar haciendo trabajos, para adelantarlo al siguiente día. La diferencia es que siempre más o menos tengo un estándar de las horas que duermo. Duermo entre 5 y 7 horas como máximo. No más de eso, no más de eso. Muy interesante, entonces, que incluso porque hay personas que recomiendan hasta dormir más que eso, pero y las personas también cuando están, digamos, trabajando, no están dispuestas a hacer de repente esos sacrificios, pero puede ser porque el trabajo en el que se encuentran no es algo que los apasiona. ¿Tú crees Claro. que eso se debe centrar allí? O sea, el trabajo que uno debe buscar o la actividad que uno realice debe ser algo que te apasione. Totalmente, hermano. Y voy a ser muy reiterativo a la hora de los horarios, ¿no? Hay ciertos esquemas, axiomas se llama. Axiomas es un conjunto de creencias que se va formando por la conciencia colectiva y también por las personas como la cultura, la religión y la política. Esos axiomas dicen que uno debe dormir más de 8 horas para estar bien. Y yo refuto eso porque soy un irreverente en cuanto al sistema, ¿no? Refuto que uno puede dormir 4 horas diarias y puede sentirse extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque no se trata de las horas dormidas, sino de cómo uno maneja durante el día las energías. Nosotros tenemos energías, ¿no es cierto? Que si nosotros vamos a administrarlo a lo largo del día, podemos rendir muchísimo más y dormir mucho menos, pero dormir muy bien y levantarse el otro día mucho más energizado que una persona que duerme 7 8 horas o más diarias, ¿no es cierto? Y volviendo a ese tema, me habías dicho sobre el tema de las ventas, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Ajá. Cuéntame el negocio, ¿Cómo, ¿cómo funciona exactamente? Ujú. claro, cómo conectar eso? Ahora me acuerdo. ¿Cómo conectar con algo que nos apasiona? Por ahí Ah, estamos ya, ya, haciendo un claro. trabajo que no nos apasiona, por ahí estamos en un ambiente que lo hacemos solo por dinero. Y yo quiero dejarles en claro que ahí puede haber un bache muy importante. Descubrir qué realmente vinimos a hacer este mundo, qué es lo que te mueve,
te gusta hacer relaciones y bueno, quizás hacer algo dentro del trabajo que te permita sentir esa sensación de estar autorrealizado, más allá del resultado que es el dinero, pues yo considero que es importante el dinero, pero es un medio, no el fin. Entonces, cuando uno tiene eso en claro, uno se puede dedicar mucho mejor a lo que uno quiere, ¿no? Una recomendación siempre que les doy es buscarle sentido a todo, a todo. Cuando uno empieza a buscarle la vuelta de cómo poder ubicar esa situación externa, qué quiere decir todo lo que estemos haciendo, todo lo que nos estamos moviendo, con quién nos estamos relacionando, con quién estamos tratando. Cuando le empezamos a dar un sentido de propósito, aunque sea a esas acciones, uno puede ser mucho más feliz y puede sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Porque imagínate que pasamos muchísimas horas en trabajos y a veces, bueno, la mayoría de las personas no le gusta lo que hace y eso trae después estrés, bajos niveles de energía y también muy malos resultados en la vida, ¿no? Es correcto, es correcto. Y yo también hago mucho énfasis precisamente en esa parte. Cuando las personas están buscando ideas de negocio, lo primero que deben buscar es dentro de sí misma, ¿verdad? Antes que ver, porque a veces las personas ven, no, tal negocio está bueno en este momento. Pero yo creo que inicialmente deben buscar hacia adentro, ¿no? ¿Qué tú crees de eso? O sea, reflexionar y en función de ti hacer lo que tú deseas, ¿no? Claro, eso se llama el proceso del punto de inflexión, lo llamo yo, dentro de las etapas del ser de la transformación y de la evolución. Hay ciertas metodologías que yo le brindo a mis clientes y esa es una de las partes importantes, ¿no? Tomar conciencia es el primer proceso de transformación en todas las áreas, ya sea en el área de salud, el área de dinero, el área de trabajo. Cuando uno toma conciencia de, mira, esto realmente no es lo mío o no es lo que me gusta, no es lo que me apasiona, uno se empieza a tomar conciencia, identificar qué es lo que a uno le gusta, ¿no? Y entonces empezar a buscar la forma, ¿sí?, de encontrarle sentido a aquello que estamos haciendo o buscar otro camino, ¿sí?, empezar a hacer algún otro trabajo extra o empezar a buscar la forma, ¿no?, para encontrar algo acorde a nuestro deseo del alma, ¿no?, que yo lo llamo, o nuestro deseo, nuestra misión de vida. Nosotros cuando venimos a la Tierra todos tenemos una misión, un propósito y un para qué. No estamos aquí para terminar debajo del cementerio, sí, sin haber cumplido nuestro propósito. Todos tenemos un propósito bien claro y definido. Nuestra alma lo sabe, solo debemos reconocerlo y encontrar ese punto, ¿no es cierto?, de inflexión que yo hago con las personas para que se puedan empoderar y transformar su vida en todos los niveles. Mira, parece que de verdad tu mensaje le está llegando a la audiencia. Dice Jesús Avilés, gracias por esos ejemplos, son los que necesitaba para este comienzo. ¿Qué te parece? Fantástico. Fantástico, Jesús. Un abrazo, hermano. Sí, en todo comienzo siempre hay un dolor, lo que yo digo. Si no te duele lo suficiente, no, es difícil que cambie, ¿sí? El cambio es difícil. Tomar conciencia de eso nos permite a nosotros estar un paso más a la evolución y a la trascendencia, ¿no? Porque siempre como seres humanos queremos negar el dolor, queremos negar el sufrimiento, queremos alejarnos de ello, ¿no? Y a veces es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando uno más sufre, yo sufrí demasiado y tuve el amor propio de poder transformar, utilizar ese dolor y todo ese sufrimiento a mi favor y transformar mi vida en todas las facetas, ¿no es cierto? Tanto el profesional, el físico, hoy me siento espectacular, hago lo que me apasiona, me dedico muchísimo a mi propósito y yo creo que ese es el gran punto, el saber utilizar todos esos dolores y esos fracasos para aprender, ¿no? Y evolucionar en el camino. Mira, y volviendo un poco a ese tema de, digamos, de los cambios que uno ha vivido en su vida y cómo eso afecta, digamos, a tu cliente. O sea, ¿tú crees que realmente eso es algo que yo he leído por ahí, como que tu cliente, o tú solo puedes llegar con tu cliente hasta donde tú hayas llegado? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Es suficiente, por ejemplo, tener conocimientos teóricos del coaching o hay que vivir eso a lo que tú te estás dedicando para poder, digamos, ayudar a la transformación de la otra persona? El conocimiento sin aplicación no es sabiduría. La sabiduría es aquel que sabe y más allá de que hable, lo pone en práctica. Porque cuando uno hace el proceso de inversión, se llama, es el proceso de involucración. Cuando uno está involucrado dentro de su propósito, uno debe transformar a las personas con la inspiración. Es lo mismo que uno vaya, por ejemplo, a un gimnasio y que tu personal trainer sea una señora de sobrepeso, un señor de sobrepeso. O sea, mucho tiene que ver el resultado de la persona para poder inspirar. ¿Cómo uno puede ser un buen pintor, por ejemplo,
o un buen chapista, por decirlo así, si su auto lo tiene todo averiado, lo tiene todo en mal estado, ¿no es cierto?, estéticamente. O sea, nosotros tenemos que ser coherentes. Y eso se llama la ley de la coherencia, ¿no es cierto? Para poder conectar con los clientes, fidelizarlos a largo plazo y que podamos realmente transformar la vida de las personas o a los clientes o mejorarle la economía o hacer mejores negocios. Uno tiene que pasar por el proceso interno para poder saber cómo después darle ese atajo como coach, porque de eso se trata, darle atajos y darle conciencia de lo que se va a enfrentar la persona, de los obstáculos, los problemas que va a enfrentar y darle como un mapa alternativo para que pueda asegurar ese éxito y no desistir en el camino, ¿no? Y muy interesante eso, porque también otra cosa que dicen es que tu cliente ideal a veces eres tú mismo en un sentido. O sea, que tu cliente deberían ser personas que han pasado por lo que tú has pasado, ¿no? Ajá, O que ajá. están pasando por eso, ¿no? Y es más, cuanto a medida que uno va más ayudando a los clientes, más se va ayudando a sí mismo, Ujú. porque de eso se trata, ¿no? El proceso de dar y recibir. Así como uno da, también recibe económicamente y también recibe en experiencia, en poder aportar desde de otro punto de madurez. También uno va pasando por ciertos procesos que va por ahí obstaculizando nuestro progreso personal y todas esas son esas pruebas las que nos permiten a nosotros crecer como personas, expandirnos y ser mejores profesionales y mejores personas. Si no hay pruebas para quienes están del otro lado, si no hay pruebas, es imposible poder crecer, porque el crecimiento viene de las pruebas, los obstáculos y del mismo dolor. Uno cuando va a aprender a caminar se cae muchas veces y se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta. Así lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida. O sea, cuando nosotros tenemos, ya dentro de nuestra profesión, puede pasar que haya baches, porque todo funciona por la ley del péndulo, lo llamo yo. Hay péndulos que van arriba, abajo, o sea, no estamos constantes todo el tiempo con una energía full power o una energía depresiva, sino que tenemos momentos. Si nosotros sabemos manejar y gestionar bien las emociones en esos momentos, nosotros como profesionales podremos inspirar y ayudar muchísimo mejor a nuestros clientes gestionando con esa inteligencia emocional y también brindándoles herramientas efectivas, ¿no? A la persona, el proceso de transformación y involucración que te había comentado. Ahora, ¿qué se necesita para ser coach? O sea, cualquier persona puede ser coach, o alguien que quiera, imaginemos de la audiencia que está ahí, alguien que se haya interesado en esto que estamos hablando. ¿Qué consejos tú les puedes dar? O sea, cualquier persona puede hacerlo. ¿Qué tiene que hacer para convertirse en coach? Tiene que, uno, saber cuál es el problema del cliente, ¿sí? Ese es el error de la mayoría de las personas y hasta de los vendedores, que he descubierto a medida que he estudiado también la psicología de los grandes millonarios de todo el mundo, o sea, me he mentoreado con los mejores y he descubierto que la clave está en descubrir cuál es el problema del cliente, el problema real, y de ese problema ofrecerle valor, ¿sí? Un valor, o sea, que le permita a esta persona poder superar esa prueba y que en ese proceso de valor se transforme. Lo que paga la persona es la transformación, que es lo del medio. Cuando en el proceso se va transformando. Eso es lo más valioso que nosotros podemos aportarle al cliente a la hora como coach, ¿sí? Cualquiera puede ser coach si uno tiene la capacidad de haber pasado por ese problema y darle un camino y bueno, suplirle la necesidad, suplirle ese problema y darle una solución efectiva a eso que le está pasando, ¿no? Con herramientas, estrategias bueno, con ciertos conocimientos, porque también debemos saber que por ahí pasamos por ciertas pruebas. Me pasó a mí personalmente que yo había pasado un montón de pruebas, un montón de cosas, y yo lo hice de una forma natural, por decirlo así, un proceso natural de querer tener el deseo de hambre, de leer, pero luego, bueno, para formarme como profesional, debí invertir en horas. O sea, leo muchísimo más que nadie, o sea, leo un libro por semana. No sé si lo sabía, hermano, bueno, te lo comento, leo un libro por semana mínimo y estoy constantemente aprendiendo para dar el mejor valor posible al cliente. Uno cuando más le da al cliente, más abundancia recibe. Y eso yo creo que es la clave para convertirse en un buen coach. Haber pasado por ese problema, pero no solamente haberlo pasado, sino crear un sistema bien sólido, crear una metodología y entrenarse con los mejores para poder así también transformar la vida de las personas, ¿no? Bueno, tú podrías dar, están llegando algunas preguntitas allí, pero antes de pasar a las preguntas, tú tendrías como coach, imagínate que tú eres el coach de la audiencia que Ajá, nos está viendo. Tú les pudieras dar, ajá. digamos, un consejo, si tú solo tuvieras que dar un consejo o un tip para tener una mentalidad de éxito, ¿cuál sería? Uh-huh. La autoaceptación. Autoaceptación. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas quieren, no aceptan.
estar pasando por una situación complicada, no aceptan que tiene problemas con la familia, no aceptan que tiene problemas económicos, no aceptan que tiene problemas de seguridad, no aceptan que tiene otros conflictos internos, no aceptan que tiene creencias limitantes. Yo siendo como coach sé que puedo mejorar un montón de cosas y acepto los miedos con amor, acepto los problemas con mucha voluntad y también soy consciente que voy a errar, voy a fracasar y así voy a aprender. Yo creo que una de las claves es esa, la autoaceptación a todo lo que suceda, tanto el amor, el miedo y tomar acción masiva, que yo le digo que es tomar acciones acorde a nuestro propósito de vida. Excelente, de verdad, eso es un mensaje que todos podemos Contundente. tomar, de verdad, contundente. Ahora, Ujú, ujú. rápidamente, aquí las preguntas de la audiencia. Dice, Ajá. estamos Reinaldo Caraballo, saludos a Reinaldo y a Berlitz Araz. Me dice Reinaldo, esto de Ujú, coach implica mucha ujú. psicología para desarrollar la parte positiva de tu cliente. Ajá, ¿Qué opinas ajá. de eso? Sí opino que se necesita mucha psicología, sí implica, pero más allá de psicología, mucha empatía, mucha experiencia personal. Porque uno puede saber la parte teórica, como habíamos dicho, la parte psicológica, pero si uno no pasó por eso, no le vamos a poder dar ejercicios prácticos y llevarlo a que la persona sienta emocionalmente eso, ¿no? Porque yo le puedo dar a un cliente mío, le puedo dar la parte psicológica, ¿no? Si es que implica mucha psicología. Le puedo dar libros que lea. Leete este libro, leete, metete ahí, leete esto que yo. Pero si la persona, el cliente, no pasa por un proceso emocional que se llama reconexión neuronal, si no crea esas redes neuronales, ¿sí? A base de repetición, se llama alto impacto emocional y acción, no puede transformarse la persona como uno desea, ¿no? Y ahí uno lo lleva al fracaso. Y eso va extrapolado en todas las áreas, en todos los comercios, ¿no es cierto? Uno se guía mediante las emociones. Todos los clientes, me incluyo, todos los seres humanos, hacemos las compras con un 99% de carga emocional. Quiere decir que nosotros cuando tomamos decisión a la hora de comprar un producto, no lo hacemos acá. Creemos que lo hacemos acá porque la mente da argumentos de aquella decisión que nosotros tomamos acá, en las vísceras. Está comprobado que el cliente y todas las personas tomamos decisiones por las neuronas que están en las vísceras, o sea, en las tripas y en el corazón. Esos dos órganos particularmente tienen neuronas, por lo cual lo genera ciertos estados emocionales. O sea, las emociones no las sentimos acá, sino acá en el estómago. Por eso cuando uno se siente mal, se siente descompuesto, se siente mal por algo que pasa exteriormente, uno se siente mal acá, ¿no? Uno siente la sensación acá. Así que yo digo que la clave para ser un coach no solamente implica la psicología, o sea, tener conocimiento, sino llevarla al cliente, tener la capacidad de llevar al cliente a un proceso de implicación emocional y de acción de alto impacto emocional. Oh, excelente, muy bueno eso, muy bueno, de verdad que sí. Ahora, dice Berlitz Araz. Buenas, ¿cuál sería la manera más fácil de hacer captación de cliente? Bueno, ya eso lo conversamos un poco, pero ya dice la manera más fácil. ¿Tú crees que ese debería ser un enfoque? Todo es fácil o Ujú. todo es difícil, acorde a la mentalidad que tengas, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil de hacer captación de clientes? Todo el tiempo estamos rodeados de clientes. Puede ser el vecino, puede ser un WhatsApp, puede ser el amigo, puede ser un contacto de Facebook, puede ser alguien que te escribió. O sea, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Por eso siempre tener en claro uno cómo sabe venderse, ¿no es cierto? A la hora de ir a un supermercado, por ejemplo, uno va vestido así, de cierta forma, y le dicen, ¿usted a qué se dedica? Y ahí está el cómo nosotros transmitimos el mensaje para ser buenos vendedores. Si uno no le gusta lo que no tiene sentido de lo que uno hace, va a decir, estoy en este trabajo, que me pagan re mal, no me siento bien, y ahí empiezan las excusas, ¿no es cierto? Empieza la queja. Entonces, ahí ya cerramos una puerta, una posibilidad de poder vender. Entonces yo cuando a mí me preguntan en la calle o cuando estoy en todo momento, en toda situación, si a mí me preguntan a qué me dedico, yo me dedico a transformar la vida de las personas. Y ahí me preguntan cómo, con herramientas de entrenamiento personal, de desarrollo personal y también entrenamiento de ventas, con estrategias, con coaching personal y profesional para llevar al siguiente nivel, tanto en el área de la salud, el dinero y de los negocios. Así que yo siempre pienso que todo el tiempo estamos captando clientes, todo el tiempo. Que queden esos clientes con nosotros es otro tema. Hay muchas plataformas, como había comentado, como para no dejar en el aire esa pregunta que nos había hecho nuestro querido amigo, puedes generar muchísimo en las redes sociales. En las redes sociales, dentro de esta plataforma de YouTube,
en un montón de lugares, en un montón de lugares. Hoy el Internet yo pienso que es el acceso más rápido a crear abundancia y negocios multimillonarios y de crear libertad financiera en nuestras vidas. Mira, dice Raymond, parece que no le quedó claro cuando dijiste que desde las tripas. ¿Cómo las tripas? Dice, él pregunta. Sí, buena pregunta, ¿eh? Dentro de las vísceras nosotros tenemos neuronas, que quiere decir que reaccionan, ¿sí?, a todas nuestras emociones, cuando la tenemos acá en forma de pensamiento, a ese sector, ¿no es cierto?, del cuerpo. Y cuando nosotros decidimos, o sea, está comprobado científicamente que nosotros decidimos con las emociones, o sea, somos 100% emocionales prácticamente. Después, cuando nosotros compramos ese programa, eso que nosotros queríamos, saberlo, es que qué implica, qué me transforma a mí o qué me aporta a mí una vez que ya tengo el producto. Por eso hay muchas personas multimillonarias que les gusta los Ferrari, que les gusta el lujo, porque detrás de eso no es el objeto en sí, que es muy bueno, cómodo, pero sí lo que le aporta, el estatus que le aporta, cómo se siente más seguro él, es muy, muy subjetivo, ¿no? O sea, detrás de cada compra siempre hay razones 100%, nosotros a veces le damos como lógica para justificar esa compra, pero son todas 100% emocionales. Por eso se dice, y está comprobado, que hacemos las compras por las tripas o por las vísceras. Tienes un mensaje, ya veo que no hay más preguntas en el chat, un mensaje para la audiencia, los que quieren ser coaches. Más allá de coaching, yo me dedico a transformar la vida de las personas para que sean líderes. A mí no me gusta tener seguidores, a mí empoderadas, que sea consciente, ¿sí?, con la toma de conciencia, que puedan transformar su vida, reacondicionar su mente, que uno identifica qué es la limitación y aceptar esa limitación, empezar a invertir en los mejores. Yo he invertido en los mejores mentores del mundo, y por eso también he transformado mi vida, ¿no es cierto? He invertido también en la lectura, en trabajar lo que me gusta, en trabajar las emociones. Y yo una sugerencia que le doy siempre es hacerse un análisis FODA. Mensajes conozcan y que se FODA, las fortalezas, habilidades, oportunidades, y si no me equivoco era advertencias o algo así, ¿no? Cuando uno sabe en qué es débil y en qué es fuerte, tenemos que enfocarnos a hacer de la debilidad una virtud y hacer de la fortaleza una mejor fortaleza. Yo he descubierto que tengo una muy buena capacidad de persuasión, por ejemplo, desde muy pequeño, una capacidad de liderazgo. Entonces, cuando pude descubrir que esa era mi fortaleza, me fui al área que me gustaba y me empecé a dar cuenta que me estaba empoderando cada vez más, estaba teniendo mejores resultados porque estaba haciendo acorde a lo que a mí me gustaba, acorde también a qué era bueno, en qué me desarrollaba bien y poder explotarlo al máximo. Cuantas más horas uno invierte económicamente y en tiempo y sacrificio de esfuerzo, yo creo que ahí uno se vuelve experto, y más allá de experto también transformar realmente la vida de las personas y no solamente por habla o por marketing. ¿Da tiempo para una preguntita más de Berlitz? Tenemos Sí. 15 minutitos. Bueno, perfecto. Dice Berlitz Arasme. Muchas gracias. Entonces, ¿el aspecto físico implica que tenga más clientes? No necesariamente, sino la mentalidad que tengas. La mentalidad es mucho más poderosa que la materia. Y ya me meto también en el plano metafísico cuántico, que conozco muchísimo eso. Todo lo que nosotros tenemos de reflejo hacia afuera, todas las situaciones y toda la forma en cómo nos expresamos, la forma hasta que movemos las manos, la forma en que transmitimos, cómo hablamos, todo tiene que ver muchísimo en la creencia interna, en los pensamientos. Que esos pensamientos llevan a las emociones, a las vísceras, y que esas emociones llevan a las acciones. Y cuando uno hace las acciones, ahí uno tiene resultados. Lo mismo pasa a la hora de vender. No tiene absolutamente nada que ver el aspecto físico. Sí, la corporalidad, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el 80% más efectivo que lo que uno habla. O sea, lo que uno transmite con las manos, la energía que proyecta es mucho más poderosa de lo que uno habla. Por eso dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque cuando uno se expresa con el cuerpo, está expresando lo que realmente siente. Y uno puede darse cuenta cuando una persona dice que está segura, que está con buena autoestima, y uno ve como que hay una incoherencia, ¿no? Me ha pasado a mí antes, hace años atrás, que, o sea, lo expresaba, pero no tenía esa coherencia, esa cohesión de conectar también con sentirme. Hay una diferencia muy grande, hermanos y hermanas que están del otro lado, entre sentir y creer.
¿sí? Uno puede sentir que puede estar fabulosamente bien y por dentro en la realidad está muy mal. Y eso a veces es necesario poder identificarlo y poder interpretarlo adecuadamente. Así que a la hora de vender es muchísimo los estados emocionales, saber gestionarlos muy bien, tener una mentalidad ganadora. Sí, yo trabajo muchísimo en mi mentalidad para no autosabotearte. El autosaboteo viene de las creencias, ¿no es cierto? Que forman parte del ego. Por decirlo así, en forma fácil, nosotros estamos hechos de programaciones. Son programas, hábitos que quedan impresos dentro del subconsciente, o sea que el subconsciente maneja el 90% de nuestras acciones y solo el 10% somos conscientes de lo que hacemos. Entonces, esa mentalidad, el constantemente estar invirtiendo en mentores, invirtiendo en leer libros, en invertir en buena calidad, ¿sí? Que escuchemos buenas informaciones a nuestra mente y no contenido basura, rodearse de personas extraordinarias, tener buenas relaciones. Esas claves son mínimas para empezar ya a tener un cambio muy rotundo en nuestra vida, ¿no? Muy rotundo. Bueno, estás recibiendo muchísimos mensajes positivos. De verdad que a la gente le está impactando el mensaje. Dice Ajá. Reinaldo. Buenas tardes, Gabriel. Excelente invitado. Dice Berlitz. Gracias por esos consejos. Nos sube la autoestima. Y Berlitz, saludos desde el estado Fantástico. Táchira. Saludos, amiga. Em, Saludos. Raymond dice. Hay uno más que... Ahí está. Sí. Al rey Raymond, sí dice, es importante el lenguaje neutro para trascender en un mensaje hacia un grupo de personas cuando es algo internacional. Está interesante la pregunta. Primero hay que definir qué es el lenguaje neutro, porque el lenguaje neutro puede ser interpretado en un montón de formas, ¿sí? Yo por lo que interpreto por ahí, por el lenguaje neutro, quiere decir que está hablando en un lenguaje mucho más técnico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está hablando con personas internacionales. Eso es lo que yo interpreté de ese mensaje, si lo puedo aclarar mucho mejor. El lenguaje más importante no es lo que uno habla, vuelvo a ser reiterativo, sino cómo uno acompaña esos mensajes, esa palabra con el cuerpo. Las palabras, y voy a decir algo que realmente yo lo he definido y quizás no lo hayan escuchado en otro lado, eh, yo creo que el lenguaje, la comunicación, consta casi prácticamente del cuerpo. Porque tranquilamente se puede comunicar. Las miradas, un bebé cuando nace, nosotros cuando nacemos como bebé, no hace ni siquiera necesario a poder transmitir. Entonces, podemos ver que no es tan importante si es un lenguaje neutro, no es importante si uno está hablando de cierta forma, sí nos sirve el lenguaje a la hora de hablar, acompañarnos con el cuerpo, o sea, es una herramienta para expresarnos con el cuerpo. El cuerpo, la corporalidad sería es lo más importante a la hora de transmitir mensajes con los seres humanos y con un equipo de liderazgo dentro del trabajo, para tener buenas relaciones, para todo, ¿no? Bueno, Walter, creo que por el momento ya no hay más preguntas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer tenerte aquí. De verdad que creo que has inspirado a las personas que te estamos viendo. Y bueno, de repente de aquí ya van a salir personas que comiencen a entrenarse como coaches y a seguir cambiando, digamos, las vidas de otras personas. Muchísimas gracias de verdad. Gracias, hermano. Gracias por este espacio maravilloso. Quiero dejarle un último mensaje muy Claro, contundente. claro. Yo acá no estoy para motivar a las personas. Yo estoy para inspirarlas a que tomen acción. Ese es mi mayor propósito. No solamente llevarles un mensaje práctico, fácil, sencillo de entender, sino que la persona también esté dispuesta a pagar el precio. Yo he pagado el precio de transformarme, de ser mejor cada día. Y estoy evolucionando todavía, estoy en ese proceso, porque recién esto empieza. Algo que he aprendido de los máximos millonarios, de los máximos exitosos, tanto como Tony Robbins, podemos ir en el área espiritual como el cuarto Deepak Chopra, Gandhi, hasta Jesucristo mismo, ¿sí? Que la fe es la expectativa de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? La creencia, ¿sí? Del uno va a ser, va a tener éxito. Pero ¿cómo uno hace que la fe aqueros, por decirlo así? Es mediante la acción. Cuando uno toma las acciones acorde a lo que uno cree, acorde a lo que uno desea también, creo que ahí uno puede empezar a hacer ese cambio, esa revolución, y no solamente motivarse, porque yo pienso que la motivación no es necesaria para el éxito, es una herramienta también. Yo creo que lo mejor es la aceptación, la autodisciplina y tener el deseo de pagar el precio. Cuando uno paga el precio,
uno está consciente de que tiene que dar muchísimo más que el resto, que tiene que estar horas sin dormir, que tiene que estar horas leyendo un montón de cosas que el promedio no hace, cuando tiene que a veces sacrificarse, por decirlo así, para lograr el éxito, ahí es donde uno tiene el poder de transformarse por completo. Y quiero ser reiterativo con el sacrificio. A veces me preguntan qué es lo que es sacrificarse, ¿no? Y a veces uno piensa que, no sé, de tormento, Jesucristo, así, no es sacro, se quiere decir tomar las decisiones inadecuadas, renunciar a las cosas que nos limitan, renunciar que nos sabotean hacia el éxito, a renunciar a todo aquello que no nos permite trascender y evolucionar. Ese es el sacrificio, no el sacrificio horas y horas y horas en un trabajo que uno no quiere. El sacrificio real, ¿sí?, es saber elegir adecuadamente aquello a lo que vinimos a hacer y dedicarnos horas y horas y horas a aquello que nos va a permitir transformarnos, a pesar del dolor y el miedo, tomando acción masiva, intuitiva y tomando muchísima precaución a la hora del autosaboteo. Y eso es la clave para enfrentar y pagar el precio para lograr el éxito en la vida, ¿no? Y lograr todo lo que uno quiere en la vida. Así que muchas gracias, hermano, por invitarme. Sé que sigue ayudado y encantado para cualquier otro tipo de invitación. Puede encontrarme dentro de la plataforma de Universe Lashmai, ¿sí? Lo voy a comentar dentro del canal. Y bueno, uno ve, hermano, también cómo todo tiene su recompensa, ¿no? El canal de YouTube también tiene 6, 7 meses de vida y ya hemos llegado a 2 millones de almas en todo el mundo, ya está llegando a las 30.000 suscriptores y bueno, felicito, hermano, también del otro lado, que con tan poco tiempo estás llenando de valor, aportando a muchísimas personas, transformando también la vida de las personas de tu área y bueno, encantado para cualquier tipo de trabajo futuro que me invites dentro de esta plataforma, estaría encantado. Bueno, así será, de verdad. Mire, y siguen llegando preguntas. Mira, Venga, ajá, venga. Yo creo vamos. que yo realmente si me quedo es por ello, porque todo lo que hago tiene un propósito para mí, si no lo hago para las personas. Así que si yo pienso que, no sé, yo el día de mañana no estoy, yo por lo menos voy a ser consciente y las personas van a ser conscientes que estuve hasta el último minuto aportando el mayor valor posible al máximo número de personas. Excelente, así debe ser, así debemos actuar todos, ¿verdad? Mira, Ujú. dice Megalar, dice, podemos sintetizar el proceso de negociación como una estrategia para abonar expectativas en el potencial inversor utilizando la empatía como fuerza de estímulo para generar interés. Lo primero es hacerse preguntas más, por ejemplo, sintetizar el proceso de negociación, ¿sí? ¿Qué es sintetizar para vos el proceso de negociación? Segundo, dice a la hora de empatizar. Yo creo que es muy importante eso que dice Megalar hacia el canal. Es muy importante empatizar, ¿sí? Ponerse en el lugar de la otra persona, pero para ponerse en el lugar de la otra persona tiene que haber pagado el precio, ¿no? O haber hecho el proceso, ¿sí? Uno no se puede poner el zapato de la otra persona si uno no haya nunca vivido esa experiencia. Y por eso es fascinante a la hora de ofrecer un modelo de negocios, por ejemplo, si es en el área, no sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Es el agro. Soy nuevo en el agro y yo quiero ofrecer una propuesta de negocio. Uno puede saber las herramientas, uno puede saber qué tipo de máquina se utiliza para el agro, uno se puede saber cuántos clientes, cuánto es que factura por mes, puede saber la trazabilidad del producto, que es el proceso de proyección que tiene a la hora de empezar, de iniciar el producto y finalizar. Pero si uno no sabe después en la calle cómo responde a los clientes, cómo, o sea, cuál es la necesidad del cliente y estar ahí metido, involucrado dentro de ese proyecto, es imposible poder empatizar con la otra persona, ¿sí? Porque uno tiene que estar consciente de eso, consciente de la vivencia y consciente de la experiencia. Wow, mira, y siguen más preguntas. No sé si el tiempo se te está cortando a ti, ¿eh? Sí, seguimos un poquito más, no hay problema, no hay Bueno, problema. perfecto. Sigamos. Entonces, vamos. La otra pregunta de Raymond dice, ¿cuál es la actitud en la persona que no lo deja avanzar? ¿Cuál es la más común? La actitud define la altitud. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario ser apto para hacer algo, sino en cómo uno actúa con la actitud que uno tiene para poder enfrentar o hacer ese trabajo de mejor forma. Y hay actitudes negativas,
por ejemplo, la queja, ¿sí? Poner excusas, eh, poner culpables en el camino, ¿sí? Y ser víctima. Cuando uno tiene eso, cualquiera de esos cuatro actitudes negativas y tóxicas, uno no puede pasar al siguiente nivel. Y eso es lo que yo trabajo con las personas. El más común de todo es el proceso del victimismo. O sea, todo me lo hacen a mí, ¿por qué me hacen esto a mí? No me valoran, no me dan el sueldo, me pagan muy poco, me pagan esto y esto y esto, y siempre están fijándose en el afuera, ¿no? Y no hacen un insight, le llamo yo, o no hacen una mirada por dentro, si realmente son sinceros con ellos mismos y están dando el valor, ¿no es cierto? El aporte, se están autovalorando también como empleados, se están autovalorando como empresarios, están pagando el precio, están estudiando, están invirtiendo, están pagando haciendo el proceso adecuado para ser mejor individuo, para ser mejor persona. Entonces yo digo que una de las actitudes más brutales que hay es quejarse, dudas, culpar y ser víctima de las circunstancias. Wow, de verdad, un mensaje poderoso y que podemos aplicar para reflexionar todos, ¿verdad? Espero que nos veamos porque se ve que este tema da para seguir conversando largamente. Somos antorchas humanas, espíritus invictables, les llamo yo, que siempre estamos en la victoria, ¿sí? En la esperanza y con dar lo mejor de nosotros. Así que gracias, te agradezco de corazón y agradezco a todo tu público, de todo corazón de haber brindado mi tiempo, mi energía y espacio para todos ustedes.